Hola hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor, deseosa de que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros, como ya les compartí en unos mensajes por el WhatsApp. El Señor sigue su obra en nosotras. No importa la circunstancia en la que estemos, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Tenemos su palabra, la cual podemos leerla a diario, hermano, en nuestras casas, en la intimidad con el Señor, y el Señor continúa trabajando, moldeándonos, y eso, hermana, es un motivo de darle gloria al Señor. Así que hoy quiero agradecer al Señor. Estoy muy contenta por esta oportunidad que tenemos de seguir estudiando su palabra, de seguir exponiendo nuestro corazón a su palabra, para que sea esa palabra la que transforme nuestras vidas, la que haga los cambios que necesita nuestro corazón para poder agradar cada día más al Señor. Estamos muy pendientes de las peticiones que se están presentando, de orar unas por las otras. Por eso que también quiero animarlas a que estemos en contacto, que nos comuniquemos, que si hay alguna necesidad la dé a conocer, ya sea de forma grupal ahí por el WhatsApp, o que se comunique con Patty o con alguna de las hermanas de la iglesia, con cualquiera, para que podamos estar ayudándonos unas a otras. Sí, sin duda que ese es uno de los propósitos que el Señor tiene para nosotras, que podamos en este tiempo de dificultad apoyarnos unas a otras, orar unas por otras y ser el soporte que una hermana tal vez necesita. ¿Sí? Así que les animo a que podamos estar también en contacto, en comunión, y bueno, a través de este medio continuar nuestro estudio que comenzamos el año pasado. Fuimos muy bendecidas aquellas hermanas que pudimos participar de los estudios del libro de Santiago, y a través de este libro, a través de las enseñanzas, cada vez que nos reuníamos podíamos dar testimonio de cómo el Señor no solo nos enseñó su palabra, sino que también ponía circunstancias en nuestra vida en donde debíamos aplicar lo que habíamos aprendido. Y sin duda, hermanas, que la situación que hoy en día estamos viviendo ha sido usada por el Señor para que nosotros apliquemos lo que ya hemos aprendido de su palabra. Entonces, otro motivo por darle gracias al Señor, porque Él usa todo a favor de la obra que ha comenzado en sus hijos para poder continuar esa obra en nosotros. Así que les invito a que oremos para que comencemos y continuemos con este estudio. Estamos ya por terminar el capítulo 4 del libro de Santiago, y es de esperar, hermanas, que terminado este libro podamos decir: Señor, no solo nos enseñaste, no solo nos hablaste con este libro, sino que también nos ayudaste a poner en práctica aquello que hemos aprendido. Oremos, hermanos. Señor amado, le doy las gracias por esta oportunidad que tenemos de ponernos frente a su palabra. Señor amado, ruego por la vida de mis hermanas, y Señor, para que sea usted quien hable al corazón de ellas. Permítale, Señor, apartar este tiempo, que no hayan distracciones, Señor, que nada de lo que esté ocurriendo alrededor, Señor, sea un impedimento para que su palabra haga la obra en ellas, Señor. Gracias, porque sé que de la forma que usted me ha hablado a mi vida también, Señor, hablará a la vida de mis hermanas. Señor, usted sabe lo que cada una de ellas necesita, Señor. Somos tan distintas las unas de las otras, Señor, pero a todas usted las conoce, Señor, y le doy gracias. Y le ruego que usted dirija este tiempo para que mis hermanas se vean bendecidas, edificadas, Señor, con la exposición de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Le ruego su dirección, su guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas. Bueno, la semana pasada la hermana Patti ya les estuvo comentando y haciendo un breve resumen de lo que fue el libro de Santiago hasta el capítulo 3 y comienzo del capítulo 4, que es lo que estuvimos viendo hasta diciembre del año pasado. Y estamos ya en la parte final del capítulo 4, así que le invito allí en su casa que usted pueda buscar ahora en Santiago capítulo 4. Y estuvimos viendo la semana pasada los versículos 13, 14, en donde Santiago, el autor de esta carta, ¿verdad?, les dice a los hermanos, a los judíos a quienes les escribió, que son creyentes, les dice: ustedes saben, necesitan parar un poco, parar, poner atención y hacer un alto.
porque veo que muchos de ustedes hacen planes para mañana, para el próximo año, para un tiempo prolongado. Están haciendo tantos planes, pero le dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Como nos decía nuestra hermana Patti la semana pasada, el problema no está, ni estaba en ellos, ni en nosotras ahora en hacer planes. Por el contrario, como vimos y aprendimos el año anterior al año pasado, ella es de la mujer virtuosa. Ella era una mujer planificada, ¿verdad? Una mujer proactiva, y tener las cosas en orden es algo que al Señor sí le agrada. El problema es que había una actitud en el corazón de los hermanos al hacer planes. Y es esa actitud la que el hermano Santiago quiere corregir a través de esta enseñanza. Entonces, lo primero que Santiago nos llama y nos exhorta, nos remece, es a decirnos, a ver, quiero que piensen si ustedes saben qué es el mañana, porque ustedes están haciendo planes para el mañana. Entonces, ¿qué es el mañana? Y yo le pregunto a usted, hermana, ¿usted sabe qué es el mañana o qué será mañana? ¿Sabe usted? Porque sin duda conocemos perfectamente lo que fue ayer, ¿sí? Podríamos describirlo, incluso se nos iría quizás algún detalle, pero sabemos en gran medida lo que fue el día de ayer. Lo que es el día de hoy lo estamos conociendo, ¿verdad? En la medida que lo vamos viviendo. Pero lo que será mañana, mi hermana, le dice Santiago en el versículo 14, ustedes no sabéis lo que será mañana. Por lo tanto, Santiago se da cuenta que hay una actitud de los cristianos al hacer planes que refleja que ellos se sienten conocedores del mañana, y él les tiene que recordar, ustedes no saben lo que será mañana. ¿Y por qué Santiago les puede decir ustedes no saben? Bueno, la palabra ya lo había declarado en varias oportunidades antes, y yo les invito a recordar una de ellas en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 27, el Señor ya nos estaba señalando esta misma verdad. Le invito a que busque Proverbios capítulo 27. Vamos a leer el versículo 1. ¿Sí? Dice en el versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bien, dice, hay palabras que usa acá el Proverbios 27 que se usan también en el pasaje que estamos estudiando ahora. Pero lo primero que vamos a hacer énfasis aquí es que el capítulo 27, 1 nos dice nuevamente al final, no sabéis qué dará de sí el día. Hermanas, nosotros con certeza, con seguridad, no tenemos idea de lo que será mañana. Sí podemos hacer planes, podemos organizar, tratar de anticiparnos, pero no podemos asegurar que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque no sabemos qué será mañana, y eso se los recuerda y hace énfasis Santiago aquí en este pasaje. Entonces estamos leyendo Santiago 4 y hemos estado dando un vistazo al capítulo 14, versículo 14, perdón. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo 15, que lo alcanzamos a ver la semana pasada, del versículo 15 hasta el 17. Entonces, hermana, antes de pasar a este versículo 15, que es oficialmente con el que partimos hoy día, yo desde que partimos con toda esta situación decía, Señor, realmente usted nos ha mostrado y nos ha demostrado que nosotras no tenemos ningún poder sobre nada en este mundo, ni siquiera sobre nuestros propios planes. Y esto es lo que nos quiere enseñar Santiago en el capítulo 4 aquí. Nos quiere mostrar que nosotros no tenemos asegurado nada. Y hermanas, no hay mejor ejemplo para entender esto que la situación que estamos viviendo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tenía planes usted para este mes? ¿Para abril? ¿Tenía planes? Me imagino que sí. Las que tienen niños que están en el colegio, probablemente para este tiempo ustedes los imaginaban en clases, probablemente tenían algún tipo de actividad planificada para la mañana. Las hermanas que trabajan probablemente tenían planificado algún tiempo en el trabajo, algún trabajo específico. Y así las que estamos en casa probablemente también teníamos planes buenos, hermanas. No creo que estemos planificando hacer el mal,
Habían planes a nivel eclesiástico, a nivel... yo sé que la facultad tenía planes para este tiempo, para las mujeres, y el Señor nos está mostrando, yo soy el dueño del tiempo, yo soy el dueño de los planes. Todo lo que nosotros teníamos planeado, hermanas, está ahora detenido. ¿Por qué? Bueno, el Señor es soberano, hermanas. Y Él nos tiene hoy en esta situación, en esta condición donde nuestros planes están detenidos y Él nos ha detenido junto con ellos. Y en este estado de parar, de detención, Él quiere recordarnos esto. Y nos dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Bueno, el Señor les está diciendo, el Señor mismo nos está diciendo, nosotros hacemos planes, pero nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces, nosotros podríamos decir, pero bueno, yo siempre he dicho esto, si siempre que hago un plan digo, bueno, si el Señor quiere, o Dios mediante, si el Señor lo permite, ¿verdad? Son frases. Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí claramente no es eso. El Señor no nos está enseñando a repetir una frase. El Señor no nos está enseñando un amuleto, ¿verdad? Porque se puede confundir estas frases si el Señor quiere como un amuleto para que se me cumplan los planes. Pero ese no es el propósito de este pasaje. Hermanas, sin duda, cuando el Señor dice acá, en lugar de lo cual deberíais decir, esa palabra decir, es que es algo que sale de nuestra boca, claramente el Señor lo está mostrando para ilustrar. Lo que el Señor realmente quiere en nosotras es ver una actitud de dependencia. Nosotros de la boca para afuera podemos decir muchas cosas, pero el Señor está demandando de nosotros una actitud de dependencia de Él. Por eso se los están escribiendo aquí de nuevo a estos creyentes. Estos hermanos cristianos seguro no es la primera vez que escuchan de esto. Y seguro, dentro de sus palabras, ellos solían decir también estas frases. Si el Señor quiere, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pero el Señor, ¿por qué se los vuelve a decir y les vuelve a enseñar una enseñanza que podríamos decir tan básica? ¿Por qué? Porque el Señor, que ve nuestros corazones, sabe que en el fondo de nuestro corazón, digamos o no esta frase, nosotras nos sentimos dueñas de nuestro tiempo. Y ese es un poco el mensaje que el mundo nos envía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, el mundo nos enseña esto. Tú eres dueña de tu tiempo. Tú eres dueña de tus decisiones. Tú como mujer mereces manejar tu tiempo. Nadie puede controlar el tiempo porque es tuyo. Ese es el mensaje que el mundo nos entrega. Y en el fondo de nuestro corazón, ese mensaje está anidándose. De tal manera que hacemos planes sabiendo que el Señor puede cambiarlo, pero en el fondo sabemos o queremos creer que los vamos a cumplir igual. ¿Por qué? Porque son nuestros anhelos. Y el Señor nos dice aquí a nosotras, hermanas, hoy día, alto, detente. Tú no eres dueña de tu tiempo. Tú no eres dueña de tus decisiones. Tú no eres dueña del mañana. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? El Señor dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La palabra Señor es dueño. Aquí la palabra del Señor nos está recordando que Él es el dueño de nuestro tiempo. Nosotras no sabemos qué será mañana, pero el Señor sí lo sabe. ¿Sí? El Señor sí sabe qué es lo que será mañana. Y hermanas, el Señor no solamente sabe lo que será mañana, Él tiene lo mejor para mañana. Nosotras podemos hacer planes que a nuestros ojos sean maravillosos, pero si no dejamos que el Señor guíe esos planes, nos vamos a perder la bendición
de nuestro Señor, de ver obrar su plan en nuestra vida, ¿sí? Bueno, el Señor no solo es dueño del tiempo, o no solamente es dueño de las horas cronológicas. Mire lo que nos recuerda el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Parte aquí diciéndonos, el Señor no solo es dueño del tiempo, el Señor es dueño de la vida. Dice, si el Señor quiere, viviremos. Paremos ahí, hermanas, primero. Usted se ha puesto a pensar que aparte de hacer planes y creer que porque nosotros lo planificamos se van a cumplir, nos estamos anticipando un poco con esta actitud de que somos también dueñas de la vida cuando no es así. Antes que eso, el Señor nos dice, recuerda, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, tendremos vida el día de mañana. Si el Señor quiere, tendremos vida en un mes más. Si el Señor quiere, el próximo año estaremos con vida. Él es el dueño de la vida, hermanas. Así de impactante es el mensaje que Santiago les está entregando a los hermanos. Y sabe, hermana, yo cuando estudiaba este pasaje decía, Señor, cuando lo miro con detención, me doy cuenta que hoy tuve un hermoso regalo de vida. Nos levantamos y si entendemos esta verdad, nos vamos a dar cuenta, hoy el Señor quiso darme vida. ¿Se da cuenta, hermana, lo maravilloso de este regalo? Damos por hecho que nos vamos a acostar y que al otro día nos vamos a despertar. Pero hermanas, si el Señor quiere, viviremos. Y si hoy nos levantamos, si hoy nos despertamos y tenemos vida nuevamente, algo de lo que estamos acostumbradas a levantarnos, movernos como si nada, ponernos los zapatitos, levantarnos, ir al baño. Estamos tan acostumbradas, pero hermanas, el Señor quiso hoy darte vida. El Señor quiso darte un nuevo día de vida. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? El Señor, el dueño de la vida, el dador de la vida, ha querido hoy darte un nuevo día. Gloria al Señor por eso, hermanas. Nosotras no somos dueñas de esta vida. Y cuando vamos a dormir en la noche, no podemos asegurar lo que será del día de mañana. Porque no sabemos si el Señor tiene otros planes para nosotras. Y cuando despertamos y nos damos cuenta que el Señor quiso darnos vida, debemos darle gloria al Señor, hermanas. El Señor nos dio el regalo de la vida. Él, como dueño, te ha regalado vida nuevamente. Y eso, hermana, es motivo de gozo. Disfrutemos de este regalo. Que no nos consuma el ritmo de este mundo al punto de no darnos cuenta que con solo despertar ya tenemos un hermoso regalo. Luego dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mi hermana, no sé si te has puesto a pensar, pero nosotras todo el día hacemos algo. Despertamos y ya comenzamos a hacer algo. Nos levantamos, nos paramos de la cama y todas estas acciones requieren de una decisión, ¿verdad? Y si nosotras realmente entendemos este mensaje de decir, bueno, hago planes, pero el Señor de verdad es el que decide si los cumple o no los cumple en mi vida, voy a entender que aún estas decisiones pequeñas debo entregarlas y confiarlas en el Señor. ¿Sí? Entonces tú podrás decir, bueno, pero hay cosas que las decido yo solamente. Y yo pensaba, debemos orar, hermanas, que el Señor nos ayude a que cada decisión la consultemos con Él. ¿Sí? Y no solo que la consultemos, es decir, que entendamos que cada decisión que nosotras tomamos es porque el Señor ha querido así. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Usted se levantó hoy día y dijo, hoy voy a cocinar cazuela, ¿verdad? Tal vez fue al refri, ¿qué tengo? Tengo todo para hacer una cazuela. Y podemos pensar, bueno, esta decisión fue mía, fue solo mía. Esto aquí, nadie más influyó en esta decisión. Pero hermana, si usted de verdad entiende este pasaje, que si el Señor quiere, haremos eso que usted planeó,
Si el Señor quiere, usted hace la cazuela. Hermana, si usted hoy pudo abrir su refrigerador y decir voy a hacer cazuela, es porque el Señor quiso darle para hacer esa cazuela. Si usted, hermana, hoy puede cocinar, es porque el Señor quiso darle para cocinar. ¿Se da cuenta? El Señor quiso darnos hoy para desayunar, hermanas. Gracias, Señor. Yo puedo planificar y doy por hecho que ahí en mi cocina hay comida, pero no, hermanas, no es así. El Señor quiso darle. El Señor quiso darle sustento, el Señor quiso proveer, el Señor quiso que usted en un momento quizás de necesidad se acercara a alguien y proveyera para usted. El Señor lo quiso. Por eso es tan importante, hermanas, que aun cuando parezca una decisión tan pequeña o tan cotidiana, nosotros sepamos, si puedo hacer esto o aquello, es porque el Señor quiere. Porque Él es soberano, hermanas. Él es el dueño del tiempo. Y Santiago se los tiene que recordar aquí. ¿Sabe por qué? Miren lo que dice el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Este versículo, hermana, es súper fuerte porque Santiago les está diciendo, ustedes deberían siempre tener una actitud de dependencia del Señor, deberían siempre saber que el Señor es el dueño del tiempo, pero ustedes no están haciendo esto. Cuando él habla aquí, el autor habla de que os jactáis en vuestras soberbias, eso es muestra de que ellos con su boca estaban diciendo algo, pero que su actitud era soberbia. Eran creyentes, recordemos que estas palabras duras eran para estos creyentes. Hermanas, tal vez nosotros también estemos cayendo en alguna actitud de soberbia en este día. Les quiero leer lo que dice este pasaje en otra versión, ¿sí? En una versión del lenguaje actual, ¿sí? El versículo 16 dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Repito, este versículo de Santiago 4, capítulo 4, versículo 16, pero leído de otra versión. Se lo leo de nuevo. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Hermanas, esto también nos puede estar pasando a nosotras. Puede ser que nosotras también estemos hablando del futuro con soberbia, creyéndonos las dueñas de nuestro tiempo, creyendo que depende de nosotras. Y Santiago, el Señor a través de Santiago nos quiere recordar hoy día, eso que estás haciendo, esa actitud está muy mal. El Señor nos quiere recordar, hermanas, Él es dueño del tiempo. Él es soberano. Si nosotras entendiéramos, hermana, una mínima parte de lo que esto significa, créame, cada momento del día viviríamos con gratitud en nuestro corazón, cada momento, porque estaríamos tan agradecidas de cada cosa que el Señor nos permite hacer, decir, tener. Podemos movernos, hermanas, podemos abrazar a nuestros hijos, podemos recibir una llamada de ánimo. ¿Sabe por qué, hermana? Porque el Señor quiso. El Señor quiso que así fuera. Gracias, Señor, porque Él ha querido darnos tantas cosas buenas. Si usted está escuchando esto en la mañana, piense cuántas cosas ya ha hecho esta mañana. Moverse, respirar, levantarse, encender un aparato tecnológico, tener este aparato tecnológico, tener luz, electricidad. ¿Cuántas cosas, hermana, ya en esta mañana? Todo eso, ¿sabe por qué? Porque el Señor quiso. ¿Se da cuenta, hermana? Por eso Santiago hace tanto énfasis en esto, porque necesitamos tener una actitud. Cuando nuestra actitud de dependencia al Señor deja de lado la soberbia, ¿sabe qué actitud viene a nuestro corazón? La gratitud. Por eso Santiago les dice aquí, ustedes se están jactando en vuestras soberbias. No está bien. Esta actitud de creer que yo puedo hacer porque soy dueña del tiempo, eso no me hace bien.
Debo sacarlo de mi corazón. Y cuando saque esa soberbia de mi corazón y me dé cuenta que todo lo que puedo hacer o pudiera llegar a hacer es porque el Señor quiere, entonces en mi corazón va a haber una actitud de gratitud, de alabanza al Señor. ¿Sí? Hermanas, en otras palabras, el autor les está diciendo, ustedes saben que Dios es el dueño del futuro, pero actúan como si fueran ustedes las dueñas del futuro. ¿Sí? ¿Sabe? Yo pensaba, cuando estudiaba este pasaje, decía, es súper feo actuar como algo que no somos, sobre todo cuando actuamos como el dueño. Y yo pensé en el ejemplo de una empresa. No sé si usted ha escuchado la expresión, y este se cree gerente. ¿Cuándo se usa esta expresión de, uy, te creí el dueño de la empresa? ¿Cuándo se usa esta expresión? Cuando una persona que no es el dueño, que es un trabajador normal, tiene una actitud altanera. Llega a cualquier hora. ¿Se han dado cuenta cuando alguien llega tarde a la hora que quiere? Los demás que le dicen, tenía horario de gerente. Eso dice la gente. Son dichos. ¿Por qué? Bueno, toda empresa tiene un dueño. Y ese dueño trabaja probablemente en su casa en pro de su empresa. En su casa, en la oficina donde se trabaja, para que su empresa crezca porque es de él. ¿Sí? Pero los trabajadores no trabajan por la empresa, porque no es de ellos. Pero hay algunas personas que actúan como si fueran los dueños sin serlo. Y eso, hermano, está mal visto incluso por sus pares. Actuar como ser el dueño de un lugar del que no soy dueño está mal. Y a veces nosotros hacemos eso, actuamos como si fuéramos dueñas de esta vida. Actuamos como si fuéramos dueñas del tiempo. Y eso está mal. Porque hay un dueño, sí. ¿Quién es? El Señor. El Señor es el dueño de nuestra vida. Y Él es el que debe actuar como dueño de nuestra vida, no nosotras. ¿Sí? Hermanas, luego dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Les dice Santiago, ustedes saben que ser orgullosos, que creerse los dueños, está mal. Ustedes saben que lo bueno es actuar sabiendo que Dios es el dueño. Eso es lo bueno. Si ustedes saben que eso es bueno y aún así no lo hacen, están pecando. Entonces, hermana, el Señor nos está diciendo acá, cuando nosotros actuamos con soberbia respecto de nuestro tiempo, estamos pecando. ¿Qué debemos hacer entonces? Como veíamos, si sacamos la soberbia, viene a nuestro corazón una actitud de gratitud. Bueno, hermanas, no sabemos qué será mañana, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Que vivamos este día, porque cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán, hermanas. Por lo tanto, preocupémonos hoy de agradar al dueño de nuestra vida. Hoy podemos hacer lo bueno. ¿Usted sabe cosas buenas para hacer hoy? No mañana, hoy. ¿Sabe alguna cosa buena usted para hacer hoy? Por ejemplo, en la circunstancia que estamos viviendo, ¿podemos llamar a alguna hermana? ¿Sí? Llámela. No diga, la llamo mañana. ¿Por qué? Hermana, porque tú no sabes qué será de mañana. Llámala hoy. ¿No se ha dado cuenta? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Tengo el anhelo, el deseo ferviente que sin duda el Señor lo ha puesto en mí de llamar a una hermana, de buscarle, saber cómo está, pero con los quehaceres ya no, se me pasa. Mañana la llamo, mañana la llamo, mañana la llamo. ¿Qué actitud es esa? Estoy actuando con soberbia, dando por hecho que mañana voy a poder llamar. No sé lo que será del mañana. Entonces, hermana, si tú sabes algo bueno que se puede hacer hoy, hazlo. Hazlo porque el Señor te regaló el hoy para que puedas honrar su nombre con tus acciones. ¿Hay una hermana a la que puedes llamar? Llámala. Hermana, ¿leíste tu Biblia a solas? Léela hoy. No lo dejes para el próximo mes porque no sabes lo que será del próximo mes.
Tal vez tú dices, bueno, yo ya leí toda la Biblia. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Has alguna vez has estudiado en profundidad todos los libros de la Biblia de la misma manera que estamos estudiando Santiago? Si su respuesta es no, bueno, hermana, hágalo hoy, comience hoy. No lo deje para mañana porque no sabemos lo que será del mañana. Hermana, ¿sabe de alguna hermana que tiene necesidad? Súplala. ¿Usted tiene cómo suplirla? Súplala. Súplala hoy, hermana. No lo deje para mañana. ¿Sí? Tal vez usted sabe de un vecino que está ahí haciendo cuarentena igual que usted, que no conoce al Señor. ¿Usted sabe que necesita ese vecino? Necesita salvación. ¿Sabe quién tiene que predicarle? Usted, hermano. No lo deje para mañana. ¿Tiene un vecino que no conoce al Señor? Predíquele, hermana. Predíquele hoy, porque no sabe qué será de mañana. Y así, hermana, si nos ponemos a pensar para hoy, tenemos muchas cosas buenas que podríamos hacer. Y yo le invito ahí en su casa, terminado este estudio, tome una hojita, tome un lápiz y anote. ¿Qué cosas buenas puedo hacer hoy? Anótelas. Y hermana, ore al Señor, póngalos delante de Él. Y si Él se lo permite, hágalo hoy, porque del día de mañana no sabemos. Quiero invitarles a leer ya, para terminar, Efesios capítulo 5. El versículo 15 y 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos está diciendo, atención, fíjense en cómo se conducen, fíjense en cómo están viviendo. No sea que estemos viviendo como necios, no, vivamos como sabios. Y el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanas, estamos viviendo tiempos malos para este mundo. Y cuando todo esto del coronavirus termine, los tiempos seguirán siendo malos. Y el consejo del Señor y su palabra es: aprovecha bien el tiempo. Aprovecha el tiempo que el Señor te ha dado. ¿Cuál? El de hoy. Porque no sabemos qué será mañana. Hagamos el bien, hagámoslo hoy. Usted, hermana, ¿sabe una canción que alaba al Señor? Cántela hoy en su casa. Alaba al Señor con su voz. Usted tal vez piensa como yo, no tengo buena voz, no importa, en la intimidad de su hogar, alabe al Señor con una alabanza. ¿Conoce música cristiana? Ponga música cristiana, hermana, que alabe al Señor. ¿Sabe versículos de la Biblia de memoria? Dígalos, recítelos, practíquelos. Traiga palabra del Señor a su corazón, a su mente, a sus labios. Hermanas, si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo. Y hagámoslo hoy, porque no sabemos qué será del día de mañana. ¿Okay? Les invito a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Señor amado, ayúdenos en este día a aprovechar nuestro tiempo, que sea delante de usted un tiempo bien usado. Señor, guíe los propósitos que nos hemos planteado para hoy y ayúdenos, Señor, a no jactarnos del día de mañana, porque, Señor, sabemos, reconocemos que el dueño del tiempo y de nuestra vida, Señor, es usted. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga la vida de mis hermanas, Señor. Deles tranquilidad, Señor, sabiduría para utilizar el tiempo tan preciado que usted les ha regalado, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, el Señor les bendiga y ya la próxima semana podremos tener el estudio del comienzo del capítulo 5 del libro de Santiago. Nos vemos. Que estén bien.